Las tan esperadas declaraciones del general Gustavo Matamoros luego de su sorpresivo llamado a calificar servicios dejaron abierta la polémica en el interior de las fuerzas militares. El ex jefe de Estado Mayor Conjunto no ocultó su molestia con sus superiores por su salida abrupta del ejército. El general dijo que su salida no era un caso cerrado, como lo había dicho el ministro Rivera. Pero el ministro se ratificó en que sí lo es y en que el gobierno ha tomado la decisión correcta. El jefe de la cartera de defensa habló con Gustavo Gómez y aceptó que el testimonio del general Navas, comandante del ejército, frente al presidente Santos, fue determinante para su salida. El ministro además se pronunció sobre los recientes episodios de miembros de la policía que han ocasionado accidentes bajo el efecto del alcohol y sobre el proyecto de ley que busca la defensa jurídica de militares que cometen delitos en cumplimiento de su servicio. Gustavo Gómez entra al radar. Señor ministro, bienvenido al radar. Muchas gracias por recibirnos acá en el Ministerio de Defensa. Muchísimas gracias a usted, Gustavo. Bueno, finalmente habló el general Matamoros, que estuvo que sí hablaba, que no hablaba, que daba de rueda de prensa, que no la daba, y quedamos con más dudas de las que teníamos porque básicamente no dijo mucho, como no fuera que quiere unas explicaciones que nadie entiende bien, obedecen a qué. ¿Por qué no nos cuenta hoy ya después de que él habló por qué se fue Matamoros del ejército? Gustavo, para el gobierno no hay dudas. El gobierno tomó la decisión correcta, la conveniente, dentro del fuero de autonomía y discrecionalidad que tiene el presidente de la República y el ministro para tomar esta decisión. Es, como hemos dicho, capítulo cerrado. ¿La hoja de vida de Matamoros resiste para el ejército toda prueba? ¿Impecable, intachable? Le expresé agradecimientos por los servicios prestados. Muy bien. Malentendidos con la cúpula, ¿se fue porque no se entendió bien con sus superiores? ¿Porque no se entendía con el almirante Celi? No tengo palabras para agregarle a esa decisión. Hay un Matamoros antes de hablar con el presidente Santos y un Matamoros después de hablar con el presidente Santos. Teníamos la idea, los medios de comunicación, que iba a hacer grandes revelaciones sobre quizás algunos episodios de corrupción al interior de las fuerzas militares o de flaqueza en el manejo de la seguridad, pero no pasó nada. ¿Qué fue lo que sucedió en esa charla con el presidente que cambió a Matamoros? No lo sé, no participé en esa charla. ¿Usted habló con Matamoros en privado antes de que él abandonara las filas? No, él habló con su superior directo, con el almirante Celi, que era el conductor regular, para informarle de esta decisión. ¿La palabra del general Navas fue importante en la toma de la decisión del gobierno? Totalmente. ¿No confiaba el general Navas en el general Matamoros? No tengo comentarios sobre eso. Bueno, ministro, quiero hablar con usted de la ley de inteligencia que para muchas personas de alguna manera plantea la posibilidad de que queden en la oscuridad algunos hechos delicados, como por ejemplo los falsos positivos. Finalmente, ¿por qué se apretó tanto la sanción para funcionarios que revelen información? Porque inteligencia que no sea reservada no es inteligente. Hemos perdido muchas líneas de acción en investigación, Gustavo, como consecuencia de filtraciones, que yo me resisto a creer que sean por altruismo, por filantropía de nuestros servidores públicos. ¿Usted cree que hay dineros de por medio? Me resisto a creer que sea por filantropía. Lo que hemos hecho aquí es trazar una raya. La función de los periodistas y los medios de comunicación está totalmente amparada por la Constitución, es legítima. Expresamente en la ley hemos dicho que esa obligación de reserva no los abarca a ustedes, pero claramente los servidores públicos de inteligencia tendrán que observar la reserva, el derecho y el deber constitucional y legal de cumplir con esa instrucción de reserva, y si no lo hacen, pues incurren en un delito. Ministro, ¿qué pasa con un funcionario que tiene una información privilegiada y sabe que algo pasa al interior, por ejemplo, de las fuerzas militares y que es delicado, pero no confía en su superior para dársela a conocer? La propia ley lo faculta y lo obliga a denunciar el tema internamente. Ministro, hay un tema muy delicado que tiene que ver con la defensa de los militares que son objeto de algún proceso judicial. Tuvimos un episodio bastante complicado con DEMIL, ahora viene la defensa técnica judicial, que a veces pareciera que es un poco la manera precisamente de proteger a algunos oficiales que puedan estar involucrados en hechos tan delicados como falsos positivos. No, Gustavo, los militares, los policías tienen hoy una acusación de oro. En los casos más controvertidos, en cabeza de la justicia ordinaria, de fiscales de la justicia ordinaria. Tienen una justicia de oro, el juez que los juzga con toda la capacidad. Tienen una defensa de barro, una defensa totalmente raquítica, precaria. Lo que busca este proyecto de ley, que es muy importante para
para la moral de nuestra tropa, es garantizar que a miembros de las fuerzas militares o de policía, activos o retirados por conductas en servicio activo o vinculadas con el mismo, y que sean cuestionadas en tribunales colombianos, internacionales o ante terceros estados, tengan la mejor defensa jurídica posible, financiada con recursos públicos o privados, va a haber un fondo cuenta para eso, pero que ellos no tengan que quebrarse, no tengan que quedar en la inopia arriesgando el patrimonio de su familia para poder tener una defensa siempre y razonable. cuando se demuestre que estamos hablando de hechos que tienen que ver con el cumplimiento del servicio. Mire, si hay un delito claramente desvinculado con el servicio, no lo va a cubrir. Pero, por ejemplo, en el tema concreto de los falsos positivos, sí. Formalmente hay un combate, se impugna por distintas fuentes que no hubo un combate, que realmente hay un homicidio en persona protegida o un homicidio agravado. Mientras eso no se demuestre, hay presunción de inocencia, hay el derecho al debido proceso y tienen el derecho a ser defendidos de manera apropiada. Entonces aquí también ellos tienen derechos humanos y lo que queremos es que tengan una defensa de oro, una defensa adecuada y que la única manera de alcanzarla no sea comprometiendo todo su patrimonio personal o el de su familia para garantizarlo. Ministro, hay un tema que molesta mucho a la gente en las casas y que ha sido muy doloroso y tiene que ver con la actividad de algunos policías que han sido encontrados en las calles bajo efectos del alcohol. Son muchos episodios, uno tras otro. ¿Qué lectura tiene el ministro de Defensa de ese particular? Bueno, con el general Naranjo hemos hablado del tema. Están siendo objeto de las investigaciones disciplinarias apropiadas. Se van a tomar decisiones, hay unas normas que rigen la actividad policial. Por cierto, la facultad de poder prescindir de miembros de las instituciones militares o policiales, también hay dramas humanos delicados. Este policía de élite, extraordinario, con un récord muy importante, que fue sorprendido, se estrelló en estado de embriaguez, capturado. Una falla de procedimiento ahí, que y luego armado, se quitó la vida. Luego sí, es un drama que está, digamos, tras el uniforme hay seres humanos, gente muchas veces joven, llenos de ilusiones, cometen un error, usted lo puede cometer, yo lo puedo cometer, pero pues es demasiada la consecuencia de que esto esté llegando hasta estos extremos. Seamos justos, ministro, en algunos círculos de la policía hubo molestia con los medios de comunicación, específicamente con los que cubren las actividades de la noche en Bogotá, en el sentido de que pensaron que quizás pudo haber parte de presión de los medios en ese momento que desembocó en ese hecho trágico. ¿Qué piensa usted? Yo creo que hay una reflexión que es válida, y es que a las conductas hay que atribuirle las consecuencias apropiadas. O sea, una cosa es un policía arbitrario, deshonesto, corrupto, otra cosa es alguien que cometa una infracción de esta clase. Es, por cierto, una contravención, pero claro, puede terminar en cosas más graves. Entonces hay que tener severidad, hay que aplicar las normas con rigor, pero hay que tener mucho cuidado en no caer en una especie de linchamiento público de cualquier ser humano, por supuesto un miembro de esta institución como consecuencia de conducta de esta clase. Mire lo que pasó en una situación extrema a la que pues, nunca sabremos por qué tomó la decisión de quitarse la vida, pero quizá todo ese entorno mediático, sociológico, tal vez institucional, frente a estas circunstancias, pues está produciendo esta clase de resultados. ¿Nos merece una autocrítica? Yo creo que sí. ¿Nos merece una reflexión? Yo creo que sí. Ministro, si hoy uno entra a la página de ANCOL, que difunde información de las FARC, pues se la encuentra más o menos así, lo cual equivale en la práctica como ver un campamento guerrillero sin gente. Fue una operación espectacular, la de la captura del hombre que estaba al frente de la edición, y funcionó de una manera casi cinematográfica. ¿Cómo fue realmente que lo capturaron? Una operación de inteligencia policial colombiana, muy buena sincronización con autoridades judiciales del país para producir por fin una orden de captura, para producir por fin la circular roja, hasta el momento tenía azul. Buena inteligencia, buena sincronización para que él no se diera cuenta de que ya tenía una orden de captura, una circular roja, cuando abordó con toda la confianza un avión en Suecia y luego en Frankfurt. Cuando él iba en vuelo, el gobierno venezolano todavía no sabía que él iba hacia Venezuela. El gobierno venezolano conoció la información de labios del presidente Santos y también de labios míos, el ministro Tarek, cuando ya el vuelo había partido de Frankfurt, y les dimos la información detallada, su identificación, la silla en la que iba, la indumentaria con la que estaba vestido,
y de inmediato la respuesta del gobierno venezolano fue positiva, comprometida y no titubeó. Porque no hemos tenido más imágenes satelitales del territorio venezolano como para verificar si hay o no campamentos, entendiendo que el gobierno del presidente Chávez se muestra ajeno a la presencia de los guerrilleros allí. Gustavo, le dije ahora, inteligencia que no sea reservada no es inteligente. O sea que sí las hay. O sea que, primero, cuando tengamos inteligencia adecuada, la vamos a compartir por los canales adecuados con los interlocutores en esos países. No vamos a hacer una rueda de prensa. Es decir, si usted en este momento tuviera unas imágenes satelitales de Venezuela, ¿se las entregaría primero al gobierno venezolano? Usted no se va a dar cuenta sino cuando haya la consecuencia, como en este caso de alias Joaquín Pérez, la consecuencia de una buena cooperación. Lo otro no es inteligente. Pero en la que usted ha visto últimamente, ¿está tranquilo sobre la presencia de guerrilleros en Venezuela? Mire, esa es una frontera porosa. A mí no me cabe la menor duda de que circulan de aquí para allá, de allá para acá. ¿Pero campamentos estables? Si tuviéramos información precisa, tenga la certeza de que ya la habríamos compartido con el gobierno de Venezuela y a juzgar por todo lo que ha sucedido, ya habría operaciones frente a ellos. Muy bien. Ministro, entiendo que se va a desarrollar una operación bien importante en el Pacífico colombiano, después de una lucha en la costa Caribe contra las bandas criminales. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días en el Pacífico? Troya Caribe está funcionando muy bien. Allá en Córdoba, Bajo Cauca Antioqueño, Urabá, departamento de Sucre. En el solo departamento de Córdoba ya llevamos 50 homicidios menos a esta altura del año que los que teníamos en el mismo periodo del año pasado. Está una cosa que en enero no nos imaginábamos. En enero había un incendio desatado allí de violencia. Está funcionando bien. Hemos dispuesto que el Comando General establezca un plan similar en el Pacífico. Cauca, Nariño, Valle del Cauca, contra bandas criminales, que de alguna manera va a afectar también a las FARC y al ELN, porque ahí hay una articulación, una especie de outsourcing, de tercerización de ciertos servicios criminales por parte de estas bandas en el suroccidente del país. Ministro, finalmente, y ya que el tema de la inteligencia me quedó dando vueltas mientras hablábamos, en el sentido de que usted dijo que inteligencia que se hace pública y se conoce no es inteligencia. No es inteligente. Muy bien, le quiero hacer una pregunta muy concreta. Sí. ¿Aquí en el Ministerio de Defensa hay salas de interceptación telefónica? No, la sala de Esperanza es totalmente coordinada con la Fiscalía General de la Nación. Hay no solamente decisiones constitucionales y legales, sino ya una cultura de solamente proceder en temas que afecten la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad o la intimidad de las personas con orden judicial. ¿Cómo va Tolemaida? Bien la investigación, espero tener resultados la semana entrante. En el sentido de castigos concretos y además la garantía de que se está obrando correctamente en Tolemaida. No es el único lugar, ministro, donde hay militares comprometidos con hechos delictivos privados de la libertad. La comisión tiene... ¿No habrá un Tolemaida 2 en otra parte? La comisión tiene la competencia de estudiar lo que está sucediendo en todos los centros de reclusión militares. Ministro, muy amable. Muy querido, gracias por estar en el radar. Que vuelva pronto. Gracias, Gustavo. Habló de todo el ministro y queda claro que para el gobierno el caso Matamoros es un caso cerrado.